Amigos que nos siguen a través de la señal de www.astele.tv. Bienvenidos a una emisión más de su semanario A Voz Plena, programa dedicado a la vida operística en México. Los saluda como siempre su amigo Osvaldo Martín del Campo y me acompaña la Incastafiore. Bebito, ¿cómo estás? Incasta, ¿cómo está? Ya recuperó sus joyas. Una parte, Bebito, porque todavía no me has pagado. Sí, dejaron, sí, sí le dejó algo los esquites. Ay, ¿qué son esquites? Ay, pues lo que anduvo vendiendo ahí en el plantón, no se haga, aparte de sus favores. Ay. Para quedar bien con la gente. No te hagas que todavía te falta pagarme de lo que Nada, de lo de tu no fianza, que mucho dinero. de lo de tu fianza. Pues, Bebito, uno lo tiene en inversiones, no en líquido. Ah, por ahí pues, sacar a los amigos por ahí comentaron en una de las publicidades que quién era la Incastafiore. Ay, No la Bebitos. conocen. Ay, Bebitos, Muy pues, famosa. Pues qué incultos, qué cosa. Pues es que no van a la ópera más que a Bellas Artes, si acaso. Ahí estoy un poquito fuera de la toma, me tengo que hacer, yo creo que un poquito acá con usted, porque me veo así como a la mitad. Antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, les comunico las formas en que pueden estar ustedes en contacto con nosotros. Primero que nada está el número telefónico 63 86 84 44. Señale usted ahí a la pantalla para que Ay, pero ahora me pusieron una cosa del aniversario. Pero por ahí debe de estar apareciendo el teléfono. El Facebook, Osvaldo M. del Campo, que está a sus órdenes. También el Facebook de A Voz Plena, programa de televisión, búsquelo así. Y ahí nos va a encontrar, ahí puede dejarnos su comentario. Y la forma que se ha vuelto bastante popular, ahí en la pantalla donde nos está sintonizando, del lado derecho, hay una pestaña que dice chat. Aprovechen, Bebitos, que ya Osvaldo aprendió a usarlo. Aprovechen. Y ya no va a tener que cortarlo. Grandes controversias se han armado en ese chat últimamente, entonces pues es que invitas a unas muy controvertidas que no sea la excepción esta tarde. Y sin más, procedo a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Un escritor, primero que nada un crítico musical que se caracteriza por su rigor y por su objetividad, aunque a muchos les duela. Está con nosotros finalmente y estoy muy contento de platicar con él, José Noé Mercado. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Osvaldo? Pues me da muchísimo gusto que por fin nos podamos poner de acuerdo para estar aquí sentados para platicar sobre este ámbito de la ópera que siempre da mucho justamente de qué hablar. Es un placer estar con la diva Incastafiore, todos la conocemos. Si alguien no la conoce, pues ni siquiera tiene caso dirigirle palabras a esa persona, en realidad. Debería ponerse el maestro aquí en este lugar. Ya después del corte lo hará seguramente. Tenemos algunos anuncios después del corte. Pues el tema de hoy nos sugerías, Noé, que fuese la ópera en México, la ópera hoy en México, a través de la perspectiva de tu libro, que está agotadísimo. Está agotadísimo. No se consigue en ningún lado. Luneta 2. Así es, porque mira, Osvaldo, pienso que se pueden abordar diferentes puntos, diferentes aspectos que inciden en el resultado que vemos actualmente en la ópera, no solamente en Bellas Artes, que sería, digamos, como lo emblemático, sí, sino también creo que se puede ahondar, se le puede dar mucho mayor contexto si analizamos por qué llegamos a este momento. Entonces, para eso tendríamos que repasar pues cómo ha sido la historia de este género en nuestro país, cómo han sido la historia de los compositores, de los intérpretes, de la producción, de tal suerte que eso nos da un resultado mucho más integral, mucho más amplio para poder tener una perspectiva, digamos que más compleja al mismo tiempo, pero que también nos describe más puntualmente qué es lo que estamos viendo actualmente en nuestro país, en donde, bueno, pues lo que siempre está, digamos que al pie de todos nosotros es el mito de la ópera en nuestro país, pues es algo que sustenta muchas irrealidades, muchas falsas perspectivas, muchas conveniencias de gente que le interesa no hablar con la verdad, no dirigirse con un análisis, con un rigor, como tú lo decías hace rato, y además ahora como
en el título de un nuevo periódico, la digna metáfora que encabeza el maestro Víctor Roura, pues me parece que esa palabra está totalmente en desuso, la palabra dignidad, ¿no? Entonces yo creo que muy pocas personas, ya no digamos del ambiente de la ópera en nuestro país, se manejan con la dignidad suficiente para hablarle a la gente a la cara, a los ojos, y expresar realmente algo muy concreto y muy objetivo, ¿no? No, evidentemente, si decimos la ópera hoy 10 de febrero, innegablemente es una tragedia. Y como tú lo estás mencionando, hay quien no lo quiere ver. Hay mucha gente que de plano no lo quiere ver, pero es un verdadero o drama. sí lo ve, pero no nos lo va a decir. Claro. Hay 5 títulos nada más. Ya por ahí veía yo el elenco del Don Giovanni. Verdaderamente, ahora sí, yo que defendía el Registro Nacional de Cantantes, ahora sí no entiendo para qué fue. Ay, compártenos el chisme. Pues hay bastantes nombres extranjeros y el nombre del director de la ópera el famoso Renaca, como le llamaron. Así es. Entonces sí me fui primero se va uno para atrás con que 5 títulos, luego se va uno para atrás con que no hay espacio para los cantantes, para tanto cantante. Es verdaderamente un drama. Mira, Bebito, ya que no me llamen a cantar en Bellas Artes, es que esto está de verdad, es una crisis. Pues sí, es una tragedia. Y la pregunta sería, Noé, desde la perspectiva de tu libro, que seguramente hace un análisis histórico, ¿en qué momento, viendo las cosas en perspectiva, en dónde está el punto donde la curva va hacia abajo? Lo que pasa es que es muy complicado, ya de entrada, por lo que planteas, Osvaldo. La ópera en México no es la ópera en Bellas Artes. Y eso, aunque a mucha gente le duela, pues hay que señalarlo, porque también hay a mucha otra gente a la que se reconozcan sus esfuerzos en los diferentes estados, a través de diferentes instituciones, a través de diferentes festivales. Y yo te podría decir que en efecto quizá la ópera como la queremos ver, en muy pocos lugares de nuestro país se está presentando. Así es. Sin embargo, creo que esfuerzos líricos, espectáculos, conciertos, incluso óperas compuestas en escena, se están representando en muchos lados de nuestro país, en diferentes estados, por lo cual me llevaría a plantear de entrada una situación que quizás resulte polémica, pero al dejar, digamos que ese sitio de referencia, la Ópera de Bellas Artes, otros estados, otras instancias, otras instituciones han tomado ese papel para bien. Para bien en el sentido de ofrecer fuentes de trabajo a los cantantes, a los creativos, a los propios compositores, para ofrecer una oferta distinta en muchos casos, no solamente de títulos, sino también en la forma en que la presentan a los diferentes públicos que hay en nuestro país, que por supuesto ni todos son especialistas ni tendrían por qué serlo. Claro. Sino que bueno, se cumple, digamos que con otro sector de los aficionados melómanos, de los aficionados a la música, al canto, a la voz, y entonces creo que en ese sentido ya no tendríamos que estar pensando siempre desde el punto de vista centralista, de entender como que la Ópera de Bellas Artes tendría que ser la referencia para medir todo lo demás. Yo creo que así como hay muchos Méxicos, muchas realidades de muchos de nuestros estados, de nuestros políticos, de nuestros quehaceres, pues creo que también hablar de la ópera en México tendríamos que analizar diferentes aspectos que tienen que ver no con una balcanización, sino yo creo que con esfuerzos independientes, con esfuerzos que en conjunto forman pues todo eso que llamamos la ópera en México, ¿no? Te mando a saludar don Manuel Irizar, que lo invitamos aquí a estar con nosotros, pero pues no pudo, pero él te manda un saludo y dice que desde su punto de vista fue a partir de la era de Gerardo Kleinburg que Ópera de Bellas Artes, no sé en qué se base, me dice que se va a estar basando en tu libro, que porque lo tiene ahí a la mano, pero no está planteado de esa manera. A Manuelito, que me dio mucha pena que no estuviera aquí sentado al lado de Incasta Fiore, porque bueno, pues mucho se había dicho que quería venir a platicar, a intercambiar puntos de vista, y fíjate que eso también es otra de las características de esta época,
que estamos viendo en nuestra ópera. Hay muy poco diálogo. Sí. Hay muy poco diálogo y quiero entenderlo, como lo decía el sociólogo Zygmunt Bauman, porque el diálogo implica el reconocimiento del otro. Así es. Implica el entender y el asumir que hay otras perspectivas, que hay otros puntos de vista que nos pueden enriquecer o que nos pueden contradecir. Así es. Y entonces eso, por el contrario, es sustituido por la imposición del punto de vista. No, eso que estás diciendo es la columna vertebral de este programa. La creencia en lo que tú estás comentando es por lo que este programa sigue al aire, porque si fuera por otra cosa... Bueno, y también los cheques que yo te escribo. Sí, como aquí no hay dinero por ningún lado en el programa. Y redondeando tus comentarios, creo que no solamente no hay una cultura del diálogo. Eso es innegable. La gente no le gusta dialogar, o los involucrados se ve como cerrados. enemigo al que tiene un pensamiento distinto. Ya eso voy. No solamente no hay cultura, hay un odio al diálogo. Los involucrados en el ambiente cultural, específicamente en el mundo operístico, ya sea dentro o fuera de Bellas Artes, le tienen odio a platicar, a conversar con el adversario. Porque el diálogo implica un esfuerzo de comprensión. Exactamente. Y eso no es fácil. Exactamente. Maestro, Exactamente. ya me le tienen el muñeco vudú. Le duele por todos Ya lados. está lleno de alfileres. No soy el único. Yo creo que esta es la esencia del problema. En cuanto se quiere abrir el diálogo con el objetivo de encontrar, como tú dices, soluciones, puntos de coincidencia, autoevaluación, inmediatamente hay terror. Y de discrepancia también. Sí, Me parece que Uh-huh. la historia del mundo, la historia de la cultura y particularmente la historia de la ópera también es la historia de la crítica. Así es. El género operístico también surge como una forma crítica hacia el arte de su momento. Así es. Es decir, entonces yo creo que no nos debería causar ese terror o no nos debería de impactar en un momento dado exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos con otras personas que no las compartan necesariamente, ¿no? ¿A qué se deberá, Noé, esta cerrazón, este miedo, este temor? Nadie quiere abrir la boca, al que la abre lo señalan. Al pudor y al orgullo de que a veces cuando se dialoga se puede estar equivocado. Así es. Y en un momento dado nadie quiere reconocer que no tiene la razón o que no tiene, digamos que, el conocimiento necesario para sustentar sus argumentos, para hacer válidos sus puntos de vista, y eso es lo que vemos. Hay una lluvia de argumentos o de opiniones, pero no necesariamente todas están sustentadas en una realidad, en una realidad histórica, en una realidad artística, en una realidad estética. Entonces, a pesar de que se diga que cualquier opinión es respetable, me parece que se tendría que modificar a decir que todas las opiniones pueden ser expresadas, pero no todas tienen la misma validez, ¿no? Entonces, por eso mucha gente pues se escuda y no dialoga con los demás, con los otros grupos, ni consigo misma a veces. Así es, hay muy poco reconocimiento de los errores, o quizá no hay ningún reconocimiento de los errores. Para allá que no te van a volver a nuestro televidente, como dice, no me refiero solamente a Bellas Artes, pero me refiero en general, lo vemos hasta en la política. Es muy difícil decir en cualquier ámbito, lo hemos hablado aquí en este programa, no es una cuestión únicamente de Conaculta, de Bellas Artes, es parece ser que es una cultura del mexicano, algo arraigado del terror a decir me equivoqué, y del terror a escuchar el diálogo. Nos dice don Manuel Ilizar, lo voy a poner como te lo estaba diciendo, dice, estás echando mucho rollo, no le entras al toro. La aseveración está en el capítulo 14, página 36, el Kleinburgato se llama, es lo que hay comenta. Nada más que se saltó medio libro, habría que decirlo. No, pero mira, más allá de las provocaciones de Manuelito, que ya sabemos que tiene mucho esa parte como operática que él mismo le ha llamado, lo cual, como ya se lo han dicho en numerosas ocasiones, nadie sabe hasta dónde se puede llegar con ese instinto y ese espíritu operático. Pues tendríamos que remontarnos en realidad a la historia. Por eso es tan complejo dar una opinión realmente certera sobre lo que está ocurriendo en este instante, porque pues es más fácil hablar de lo que uno ve sin investigar.
Entonces, en realidad podríamos preguntarle a Manuel y en realidad a toda la audiencia, ¿cuándo hubo ese esplendor? ¿O a qué se refieren con ese gran esplendor a partir del cual vino una bajada? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es ubicar a México en el contexto de justamente la creación, la presentación y la producción operística. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues podemos ahondar plenamente, porque México nunca ha sido un gran productor de ópera. Así es. De hecho, si nos remontamos a los orígenes de este género en nuestro país, pues tenemos justamente con que compañías itinerantes, principalmente extranjeras, venían a presentar algunos títulos que se empezaban a conformar en el catálogo del gusto del público, y muchas veces era a través de miembros de la compañía que la presentaba, es decir, no había una selección de elencos, no había necesariamente una integración de elencos locales, sino que, bueno, pues se presentaban estas compañías que además se patrocinaban a sí mismas. Eso también es algo muy importante, que, bueno, pues arriesgaban su propio capital, arriesgaban sus ganancias que habían podido tener en algunas presentaciones, el propio Manuel García, ¿no?, que aquí vino a nuestro país y que después lo robaron también, para que veas que muy pocas cosas han cambiado, aunque dicen que lo dejaron libre porque lo reconocieron como un cantante y lo dejaron ir si les cantaba un aria, cosa que también contribuye al mito. En realidad no se sabe si realmente fue así. Pero entonces la presentación de esos títulos pues hicieron que el público mexicano conociera de alguna forma el género operístico, que ya llevaba por lo menos un par de siglos en Europa desarrollándose con diferentes vertientes, tanto en las cortes como después, a partir de que se inaugura el primer teatro público, el Teatro San Casiano, ya también accesible para el público, ¿no? Pero entonces lo que vemos es que el público mexicano tiene un conocimiento de este género no de manera tan directa, sino de manera que se lo traen a través de justamente estas pequeñas compañías, y el gusto también se va conformando desde ese momento. Por un lado es un público sensible, es un público receptivo, pero también es un público que agradece lo que le presenten. Así esas compañías utilizaran y reutilizaran, por ejemplo, las escenografías para un Barbero de Sevilla y después lo hicieran para una ópera de Verdi. También intercambiaban sus vestuarios, intercambiaban los decorados. En realidad esa presentación no era necesariamente como la pensaron los miembros de la Camerata Florentina, eso también hay que decirlo. Entonces teníamos una perspectiva un tanto, yo no diría que distorsionada, pero sí acondicionada a nuestro país. Por supuesto también habrían de llegar los primeros compositores que componen en suelo nacional o que después tocarían algunas temáticas que sí aparentemente nos identifican como mexicanos. Entonces vienen desde Manuel de Sumaya algunas composiciones que por cierto están perdidas, la Parténope, el Rodrigo, que se presentan y que de alguna manera también hacen ver a los compositores que aquí se podía hacer una tradición propia. Sin embargo, estos compositores también, hay que decirlo, tenían, digamos, que toda una serie de estructuras, de gustos, de temáticas europeizadas y europeizantes, además de todo, ¿no? Sí. Entonces tendrían que llegar algunos otros compositores como Ramón Vega, o tendrían que llegar algunos compositores como Zenobio Paniagua, en donde abordan por primera vez algunos tópicos mexicanos. Pero aquí nos abre una gran interrogante: ¿qué es lo mexicano? ¿Qué es la ópera mexicana? Así es. ¿Existe? ¿Realmente existe ese concepto o es más bien una idea que está en el colectivo de todos nosotros? Y lo pregunto en realidad porque las estructuras musicales son europeas. Así es. Las óperas de números, bueno, pues vienen precisamente desde sus propios orígenes. Las temáticas tendrían que ser nacionalistas o no nacionalistas, o se es mexicano si se nace en México aunque compongas de cualquier cosa, o se es mexicano si aun cuando hayas nacido fuera de nuestras fronteras abordas temáticas nacionales, o en un momento dado le das una
una reinterpretación al quehacer operístico, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa por otro lado de la producción? En realidad la producción de esas óperas las presentaba la misma compañía, Ujú. y no necesariamente, como decía, integraban al talento local. Ellos traían a sus propios integrantes Elencos. de la compañía, Ajá. porque además, bueno, pues estaba en juego su propio dinero, sus propios recursos. Entonces nadie iba a apostar por algo que no fuera financieramente viable. Ujú. Pero ¿qué pasa? Con todo esto de la independencia, con todos estos movimientos en los que hay un rechazo, a veces incluso por lo europeo, se van conjuntando estas actividades en los teatros también. Ujú. Hay varios teatros, incluso en la capital, pues es en donde mayormente predominaban estas actividades, en donde también se presentan grandes personalidades de la mano de ciertas compañías que los traían, ¿no? O muchas veces de la mano de algunos cuantos políticos que se interesaban en su afán también europeizado de presentar, digamos que ciertas cumbres de la ópera en nuestro país, ¿no? Viene un cisma a partir de digamos que entrado el siglo XX, porque por un lado se quiere sustituir el que en ese entonces era el Teatro Nacional por otro Teatro Nacional, pero con otras características, por idea de Porfirio Díaz, el gran dictador, que por un lado quería celebrar el centenario de la independencia, y por otro lado se estaba gestando un movimiento revolucionario armado, lo cual nos habla justamente de nuestro país tan contradictorio siempre, ¿no? Mientras unos pensaban en edificios afrancesados y que desde el punto de vista estético pueden ser muy placenteros, bueno, pues estaba la otra parte, que era el de un pueblo mayoritariamente pobre, que incluso llegó a las armas para tratar de cambiar sus modificaciones. Hay un símil actual muy que nos recuerda a nuestros días, ¿no? Así es. Entonces los compositores pues tienen de alguna manera pues no la advertencia, pero sí como la sensibilidad para captar que la única manera de presentar en ese momento óperas era a través de los grupos de poder. Por eso algunas óperas son dedicadas a Maximiliano, son dedicadas a Carlota, y a través de ellos tratan de que sus óperas se representen en nuestro país, ¿no? Y muchas veces ni siquiera pasaban de los secretarios de los secretarios de los secretarios. Por eso a veces los compositores hacían, pues digamos que ese esfuerzo, pero que quedaba, digamos, que en esa necesidad de allegarse al poder, ¿no? Con lo del Palacio de Bellas Artes, que llegaría a ser originalmente el Palacio o el Teatro Nacional, pues se tenía esta idea de tener un edificio que albergara, como todos los teatros nacionales, diferentes actividades artísticas como una especie de vitrina, y que se estructuraran alrededor del gran espectáculo de esos teatros nacionales, que es el de la ópera. El de la ópera, y alrededor la orquesta sinfónica, que presenta repertorio sinfónico, repertorios de cámara, repertorios de diferente tipo, vocal o únicamente instrumental. También viene, por ejemplo, la necesidad de integrar al teatro, probablemente también a la danza, y bueno, pues estructurar un gran escenario nacional. Sin embargo, bueno, pues hubo un pequeñísimo problema llamado la Revolución Mexicana, que suspendió los trabajos de ese teatro, y que por otro lado también pues partió la idea de ese Teatro Nacional, que no se inaugura sino ya hasta entrado los años 30, pero cuando se inaugura, después de muchos esfuerzos también financieros, pues México ya había cambiado, y la historia misma, el objetivo mismo de ese teatro también cambió. Y entonces, de ser un teatro nacional que presentara estas actividades de una manera organizada, pues se convirtió simplemente en un escenario que albergó a diferentes actividades, pero de una manera aislada, sin que estuvieran necesariamente articuladas, ¿no? Vamos a decir desorganizadas. Pues, un tanto sí. Desorganizadas. Entonces, ni siquiera se tenían, cuando se inaugura este teatro, ni siquiera se tenía propiamente una programación. El surgimiento de la orquesta y del coro posteriormente
vendrían incluso antes de que surgiera el Instituto Nacional de Bellas Artes, que sería en los años 40, cuando por primera vez hay una organización, un instituto, ya una vez llegada la revolución, que se quería encargar de todas estas organizaciones de la presentación de ópera y otras actividades más. ¿Hay alguna llamada? Hay una llamada. No sé Buenas quién nos tardes. llama. Sí, buenas tardes. ¡Ay, Soy Manuel maestro! Irizar, mi querido don Osvaldo. ¿Cómo está, don Manuel? Maestro. Quería decir que mi querido Noé, ya que le entre el tema de la Luneta 2, porque veo que está haciendo la historia de la ópera y ya me estoy durmiendo. Pues la historia de la Luneta 2... Hay muchos libros donde nos podemos deleitar, informar y ver toda la historia de nuestra ópera de la época del virreinato, pero que empiece a hablar de lo de hoy, lo que está sucediendo hoy y a qué se debe todo lo que está pasando ahora. Remontarnos nada más a lo que nos ha tocado a nosotros, porque libros hay muchos. Eso es lo que le quería decir yo a mi querido Noé. Lo que hay pocos son lectores, Manuel, y entonces te agradecería que esperes al punto en que lleguemos a ese momento. Mucho, mi querido Noecito, vamos al grano de lo que está pasando ahora, que es lo importante. Ya lo que pasó en tiempos de don Porfirio Díaz, creo que ya está en la historia. Abordemos los problemas actuales. A ver, ¿como cuál, Manuel? ¿Nos podrías decir qué temas? Mucho rollo está echando ustedes, mi querido Noé. ¿Me podrías decir qué temas, Manuel? A ver, Manuel, pon el balón sobre la cancha. ¿Qué temas quieres tocar tú? Ay, no nos oye el ¿Nos maestro. oye, don Manuel? Sí, lo estoy oyendo, pero muy atrasado. Estoy viendo lo que pasó hace rato. Ah, no, nos dice Noé que ponga usted el balón sobre la cancha y que nos diga de qué tema específicamente quiere hablar. De que quisiera que se hablara de cómo a partir del Kleinburgato, como dice en su libro, se disminuye el número de funciones pretendiendo hacerlas con calidad, y de ahí en adelante empezamos a tener muy pocas funciones de muy mala calidad hasta la fecha actual, en que estamos en una crisis muy seria, falta de recursos, falta de dinero para hacer las producciones y que no hay una política cultural. En fin, eso es lo que quisiera que se abordara. El cambio, creo yo, empieza con Ella Kleinburg, que rompen con un sistema que había venido funcionando más o menos, había títulos constantes y desde ahí se viene la debacle para mi punto de vista. Si quisiera que Noé se hablara sobre ese tema. Pues en un momento dado de la charla, nos falta quizá un tocaremos ese par de punto, décadas, nada más. pero todavía nos falta para llegar a ese punto, Estaba Manuel. hablando de Fumaya y de don Porfirio Díaz. Creo que eso ya es muy interesante para la gente que quiera leer. Están muchos libros sobre eso, pero hay que hablar de lo que está pasando ahora y por qué está pasando lo que Manuel, te pido que no seas impertinente. Estamos en otro tipo de charla y si tú quisieras hablar de eso, eres totalmente invitado a que vengas a hablar de las cuestiones. Así está escrito aquí en este programa que se dice hablando sobre la ópera en México de hoy, como decía Fox. Maestros, pero no peleen. Bien, don Manuel, pues entonces vamos ya Noé escuchó su petición y seguramente va a abordar en unos momentos más el tema. Bueno, un cordial saludo a mi querida diva de Ay, Dios. maestro, le mando un beso. Gracias, don Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Maestro, pues ya me Pero voy, estabas ¿no? contextualizando, ¿no? Claro, por supuesto, Ajá. pero sí no me deja otra opción más que decir que a veces así son de impertinentes los operópatas. No se prestan a escuchar lo que está diciendo alguien más. Entonces sí me parece que su llamada, más allá de agradecerle el saludo, pues lo que trata justamente es de que él se diga lo que él quiere y no lo que está ocurriendo en un momento dado. Y además, pues para explicar lo que está ocurriendo se tiene que contextualizar, o sea, no hay un problema que surja por generación espontánea. Entonces, independientemente de que en algún momento dado abordaremos ese tema que quiere Manuel, y que además no es necesariamente como él lo quiere plantea. decir, y por eso él mismo se ha tenido que desdecir públicamente
en numerosas ocasiones sobre esas impertinencias que ha tenido, pues bueno, me gustaría que pudiéramos retomar el contexto del que estábamos hablando del Palacio de Bellas Artes. Si quieres hacer una breve conclusión de esa contextualización para irnos al corte y retomar. Sí, surge el Instituto Nacional de Bellas Artes como una manera de aglutinar justamente todas las actividades que tenían que ver con el arte, y particularmente, bueno, pues se encarga y que podían presentarse del en el Palacio de Bellas Artes. Pero hay que decirlo también, no necesariamente se hace cargo a través de una programación, sino a través de la coordinación de las actividades que muchas otras compañías independientes presentaron. Esto es importante porque entonces yo hasta el momento no he visto en dónde está ese gran auge de la ópera mexicana, más allá de que sí en efecto empezaron a visitarnos cantantes de gran renombre, de gran figura, internacional, de gran nombre, sí. Condicionado también por ni más ni menos que 2 guerras mundiales en Europa. Es decir, los teatros estaban destruidos, pues la recesión económica era muy fuerte, entonces América se convirtió en un espacio alternativo para venir y presentarse en teatros de importancia como el Colón de Buenos Aires, después también el Palacio de Bellas Artes, como una especie de escalinata también a los teatros norteamericanos, hacia a Chicago, Nueva York y Chicago, San Francisco, Nueva York. Así ¿no? es. Me parece, a mí particularmente me parece muy relevante lo que estás comentando, porque tú comentas que a veces los operópatas no escuchan. Yo creo que también a veces son muy ingenuos, y me parece que todo esto que tú estás comentando nos ayuda sí a contextualizar, porque a esa época de la que tú te estás refiriendo en tus últimos comentarios es a la que muchos operópatas llaman la época de oro, quizás entendida como si estas grandes figuras hubiesen venido como si México fuese la plataforma o la meca de la ópera, ¿no? Los ingenuos lo ven así, no es que venía María Callas, es que venía Giuseppe Di Stefano, porque aquí era la meca de la ópera, ¿no? Y hay que entender que eran estas realidades, ¿no? Lo que pasa es que allá los teatros destruidos, bueno, pues necesitamos otras los campos de concentración, y yo me preguntaría si hoy en día quisieran ver a puro cantante extranjero como para tener otra época dorada, si eso es a lo que le llaman época dorada, pero ¿no? por crisis no vamos a parar en casta, porque Sí. en realidad Europa es está cosa. viviendo muchas crisis que nos se afectan. reflejan Sí. a nivel teatral, a nivel operístico, Hay que ser muy valiente para venirse a vivir a México. pero hay que también saberlos traer, hay que quererlos invitar. Pero, ¿y qué hacemos con todos los que tenemos aquí? Este pobre bebito no ha debutado. Bueno, ni sus debutar, años no ha ni como debutado. director ni como nada, pero no importa. Vamos a regresar después de un corte comercial para que vean a nuestros auspiciadores, y volvemos con José Noé Mercado hablando sobre el contexto que nos ha llevado a la ópera de hoy en México. Quédense con nosotros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios,
litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos que nos sintonizan en A Voz Plena, regresamos a esta charla con José Noé Mercado, pero antes, como no tenemos patrocinador todavía, pues me tienes con esto de vamos a autopatrocinarnos, ¿verdad? Tenemos un anuncio, tenemos estas playeras, pero yo creo que no se va a alcanzar a ver ahí donde la tiene, parece. Ay, no, parece. Bendito. Ay, cállate. Tenemos estas playeras. Tan preciosa. Ahora para el 14 de febrero lo que tiene ahí la Incastafiore es un corazón en partitura, es una imagen medieval, no crean que está diseñada para estas fechas. En algún momento de la historia esto se les hizo una forma interesante, ¿qué es eso? Algo así. Tenemos también este otro diseño, por ahí vamos a tener unas claves de sol también muy elegantes. Cosa? Pues esta parece ser que es una forma antigua de entender las modulaciones a través del diseño de la mano. Entonces aquí vienen pues las tonalidades y aquí viene su correspondencia en el pentagrama. Todo esto son ideas antiguas, ideas musicales del pasado, y lo que está rescatando esta marca pues son la estética de esas imágenes. Regularmente los diseños para playeras musicales a veces traen unas cosas muy cursis en cuanto a simbología musical, pero ponen ahí unas notas como para diseños de niña de primaria, no sé, unas neumas gigantescas y muy cursis. Bueno, estas son más elegantes. Para que usted se vea muy culto por la calle. Exactamente, pues sí, exactamente, es parte de eso la idea. Es parte de eso es la idea, que usted presuma su cultura musical y su que parezca que sí fueron a la escuela. Exactamente. A la clase de historia de la música. ¿Ves? Búsquenos en Facebook, hay una página T-Shirt, búsquela y ahí podrá hacer sus pedidos, o aquí directamente también aquí en el chat haga sus pedidos. Ay, pero tenemos todas las tallas. Tenemos todas las tallas para hombre y para mujer. Esta está en blanco también. Ahora sí, fuiste como vendedor del metro. Pues sí, pero va a ver qué bien nos va a ir. Ya se vendieron varias. Compren. Todas las tallas hombre y mujer. Y estamos hablando con José Noé Mercado y hablábamos de la ingenuidad de... Ay, perdóname. Otra cosa, porque si no me van a regañar en producción. Viene el aniversario de AzTL. Me parece ser que es mañana. Mañana cumplimos 2 años. Va a haber algunas actividades. Por favor, busque usted, ahí debe en la página de Facebook, ¿verdad? Vienen algunas cosas. Busque en Facebook AzTL y vea cuáles van a ser las actividades para celebrar el 2º aniversario de este canal que va así. Qué bueno, me da mucho gusto. De producción en Navidad nos tenían aquí hasta el molcajete, y ahora qué. No, está mejor así, con un anuncio nada más. Continuamos con José Noé. Estábamos hablando de esta época a la que muchos ingenuamente llaman la época de oro de la ópera en Bellas Artes, que se caracterizaba por la venida de muchos cantantes de gran renombre al escenario. Muchos ven esa época con nostalgia. O con imaginación. Sí, con muchísima imaginación. Se podría decir que se hacen su chaqueta mental. Ay, su contexto histórico propio de que venían porque México era venía por el excelente clima. Una plataforma obligada, o no sé. Pero además pasaba algo muy curioso. Estos cantantes que venían, algunos lo escribieron en sus propias autobiografías. Independientemente de que fueran una plataforma alterna a los teatros europeos, también eran fenómenos casi exclusivamente vocales. Es decir, no se presentaba la ópera como la reunión armónica de todas las artes. Es decir, había muchas fallas en la orquesta, había fallas en el coro, la escenografía, había una escenografía muy pobre, muchas veces eran cantantes que tenían grandes voces, pero que no se ocupaban necesariamente, y el director de escena tampoco, de que hubiera una actuación dramática, etcétera, salvo algunas excepciones, por supuesto. Si me permites un paréntesis, quiero asociar esto que tú estás diciendo, porque me parece importante que se subraye. Esto que estás diciendo en relación a un comentario muy interesante que hiciste anteriormente. El ir a ver a un personaje, esta gente iba a ver a María Callas.
pasara lo que pasara con la orquesta estuviera terrible, fuera un director de escena terrible. Y que María pesara 100 kilos más de los que pesaba. O iban a ver a Di Stefano, etcétera, etcétera. Y eso está muy alejado, tú lo dijiste hace rato y me encantó tu frase, de lo que era la idea de la Camerata Fiorentina. Totalmente alejado. O sea, quien se diga purista de la ópera no puede considerar esto como la esencia de lo que buscaba la Camerata Fiorentina. Claro, porque la ópera tiene, digamos que otras aspiraciones. Así es. No solamente era un concierto. Así es. O un concierto con voz. Así es. Entonces, en ese sentido, hay que entender que tampoco se nos presentaba la ópera, digamos que en su mayor esplendor, aunque hubiese grandes cantantes, grandes intérpretes. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues también los teatros se van recuperando en Europa, Estados Unidos también con la posguerra tiene un papel preponderante a nivel operístico, y esas grandes figuras dejan de venir por un lado, que además eran grandes figuras que muchas veces se presentaban de la mano de la iniciativa privada. Eso es algo muy importante, porque también nos preguntamos, bueno, ¿y quién los traía? Bueno, pues muchas veces eran compañías que también apostaban sus propios recursos para presentar grandes espectáculos. No solamente de ópera. ¿Como los teléfonos, maestro, que ya lo privaticen? No, porque fíjate, curiosamente en Casta había un esquema mixto. Se utilizaba por una parte la infraestructura del gobierno estatal, por ejemplo el teatro, todo el aparato publicitario, la orquesta, el propio coro, pero digamos que la parte líquida, ya que hace rato hablaban de la parte de la liquidez, cuando no hay cash, aunque sí hay, digamos que la infraestructura, pues se complementa. Entonces, esos son los famosos proyectos que hoy, que a Manuelito le interesa tanto hablar del hoy, debería de diversificarse un poco sobre los PPP, los proyectos públicos y privados, que justamente involucran ambos potenciales, tanto de la iniciativa privada como de la... Pues maestro Vargas, yo pongo mi chequera a su servicio. Pues mira, para que se haga líquido todo el asunto. Entonces, esos grandes cantantes empiezan a tener otras bases, digamos, de operaciones para su arte, y entonces México se va quedando, digamos que sin esas grandes figuras, pero por otro lado, era la época de la gran celosía estatal, de los gobiernos que todo lo acaparaban, eran los gobiernos que todo lo querían hacer. Entonces, pues teníamos desde teatros, ahí están todos los teatros del IMSS, hasta olvidados hoy, bancos, gasolineras, todo prácticamente, todo el estado del estado, y era un estado muy celoso justamente de la iniciativa privada y de la posible pérdida de control de lo que ahí nos maleducamos mucho de lo que tenía el pueblo esperando todo no el solo estado, eso, sino que además le empezamos a tener miedo a la iniciativa privada. Que la iniciativa privada no es capitalismo salvaje de ninguna manera. La iniciativa privada es justamente pues también la posibilidad de que un negocio sea viable. Y en el caso de la ópera, eso es lo que principalmente le hace falta en estos momentos: viabilidad, sustentabilidad, sobre todo en un país en donde hay 1000 carencias. Pero muy interesante lo que estás diciendo, Noé, porque independientemente de Ópera de Bellas Artes, que podríamos decir que es la que trabaja con los dineros del Estado, yo hace poco me puse a hacer una investigación y yo me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de las compañías que llamamos independientes, muchas de ellas están sobreviviendo a través de un subsidio de los diputados, de programas de apoyo a proyectos culturales. O sea, de alguna manera se sigue esperando que toda la leche del pastel provenga de la vaca del gobierno. Sí, las actividades culturales en nuestro país están auspiciadas, financiadas, promocionadas, todo lo que tú quieras decir, más o menos en un 90%, las actividades culturales por el propio gobierno. Entonces, cuando el gobierno tiene otras prioridades, y siempre hay otras prioridades, cuando hay un país con estos problemas, un combate a la pobreza, con una gran delincuencia organizada. Cuando se están quemando efigies del presidente en el Zócalo, ya. Hay problemas. Sí, entonces eso habría que analizarlo desde otro punto de vista. ¿Qué papel juega la ópera en una sociedad contemporánea? Habría que pensarlo. Eso da para un programa, tienes que venir, porque a mí ese tema me interesa muchísimo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezan a venir, o más bien se echa mano de cantantes nacionales, se formaron
una serie de grupos de cantantes artísticos que hacían ópera una y otra vez, cantantes nacionales, combinados a veces con alguna luminaria que todavía venía, y entonces la actividad operística cayó como una especie de bache, en un bache que además no solamente es que fuera real así, sino que existía una percepción de que después de los grandes cantantes, pues ya no había los cantantes nacionales pues ya no estaban al nivel de esas grandes estrellas de la ópera, ¿no? Internacional. Así se pasan varios años con muchos esfuerzos por tratar de sacar de la inercia la producción operística de nuestro país, y de hecho, en efecto, hay una gran cantidad de funciones operísticas. Se llegaron a hacer no sé, más de 100 funciones al año, ¿no? Lo cual nos habla de que pues había una oferta nutrida, una oferta, pero quién sabe si había demanda. Ajá. Porque hay muchas crónicas, hay muchos testigos que nos hablan de que, contrariamente a lo que dicen los operópatas, muchas de esas funciones estaban vacías. Así es. Había poco interés. Tampoco se estaba en un pleno esplendor en la presentación, en la producción, en la escenografía, en todo eso, ¿no? Y justamente dos personajes que son muy importantes en la historia de la ópera en nuestro país son Gerardo Kleinburg y Sergio Vela. Manuel y otras personas han querido ver como un quiebre de la aparente cronología histórica exitosa, a partir de la llegada de ellos. Pero a mí me parece que, como todo, puede tener su claroscuro. Yo no estaría tan de acuerdo en que ellos echaran a perder nada. Por una parte, creo que uno de los aciertos de querer tener más ópera de calidad era la presentación más contemporánea de la ópera. Es decir, después de que en teatros como Bayreuth estaban personajes de la talla de Wieland Wagner, después de que se hacían pues no sé, digamos que producciones, puestas en escena con grandes directores que venían algunos incluso del ámbito cinematográfico, del ámbito teatral, pues era una manera distinta de presentar la ópera, ya no solamente como un espectáculo vocal, sino pues que había en efecto una puesta en escena, que había también no solamente una forma de presentar naturalistamente la ópera, ¿no? Con una visión un tanto quizá a veces hasta ingenua, sino también viene toda esta parte de lo conceptual, de lo abstracto, de lo moderno, de lo contemporáneo, y eso tanto en Europa como a la llegada de Gerardo Kleinburg le interesó a las nuevas generaciones. Eso es muy importante. Parece ser, yo en mi experiencia como creador escénico estoy convencido de eso, lo que le podría interesar, porque se habla de hacer públicos y de hacer públicos y de hacer públicos, y muchas veces las compañías que quieren hacer públicos siguen centradas en sus protagonistas, en sus elencos. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Y el concepto se va, y creo que en la era del cine, las artes escénicas que están, sería ingenuo no aceptar que están influenciadas por él, o que deben estar influenciadas por él, porque ha sido un impacto mundial en todos los públicos. Todo el mundo ve cine. Claro, todo porque mundo además hay que decir que el gran espectáculo del arte occidental, que fue la ópera prácticamente durante 2 siglos y medio, casi 3 siglos, tuvo que ser pasar a un segundo término, por decirlo así, a través justamente de la llegada del cine, el cine que incluía justamente todo ese espectáculo multimedia, que en términos wagnerianos vendría a ser la obra de arte exactamente, ¿no? Por eso creo yo que sí es muy importante hablar de todo lo que tú dices, porque hay que entrarle, tú decías hace rato acertadamente, hay que entrarle a la sociología, a entender por qué estos fenómenos, y concluyendo y redondeando lo que estaba diciendo para que tú sigas comentando, creo que los nuevos públicos estarían interesados en lo mismo que estuvieron interesados los de la Camerata Fiorentina, en un espectáculo redondo, donde la propuesta de cómo cuentas la historia fuese fundamental, independientemente de quienes participan en ella, que presentaras el espectáculo total, y no el espectáculo que brilla únicamente porque participa tal
tal. Ujú. Creo que mucho de los problemas que podemos llamarles así hoy en día se deben a nuestra ingenuidad y poca cultura. Esa es la que me preocupa más. Ujú. Gracias también en este periodo de Sergio Vela y Gerardo Kleinburg se instala el sistema de supertitulaje, lo cual también acerca mucho más al público, porque por primera vez muchos que eran operópatas y que iban por lo bonito que sonaba la música, que desde luego así es, pero podían comprender que había un drama que se tenía que representar, que se tenía que desarrollar, ¿no? Por supuesto, también en ese momento ya el sistema que presentaba la ópera pues ya empieza a acarrear ciertos vicios, vicios que vienen desde las partes sindicales, de las camarillas, del entender, digamos que lo típico que pasa, la institución como si fuera nuestra, o sea, de los que dirigen, y no de toda una sociedad y de toda de todo un país que, bueno, en un momento dado puede pues acudir a sus actividades artísticas, a su teatro, ¿no? A su teatro, ¿no? Sí, eso pasa desde los de la orquesta y el coro. A mí sí hay una frase que a mí me cae gorda, ¿no? Es mi casa Bellas Artes. Bueno, eso te habla un poco de la ingenuidad de esas personas. Por favor, ¿no? O sea, esa casa se sostiene con los dineros es la casa de todos los hasta mexicanos. Del Divo de Juárez. Y a la vez de nadie. Y a la vez de nadie, sí. Y a la vez de nadie, porque en el fondo tampoco es que te vayan a dejar pasar. Claro, si claro. Celebrar tus actividades hogareñas. No es casa de nadie. No, es en realidad el teatro del Palacio Bellas Artes. Es una institución pública. Así es. Y es un edificio público en donde se celebran actividades a las que todos podemos ir y que todos financiamos, además. Eso es importante. Pero entonces también viene esta sustitución de las viejas camarillas por otras camarillas, cosa que ningún director hasta el momento ha podido afrontar. No afrontar, sino prescindir al momento de programar. Porque ese es uno de los grandes vicios de la dirección de ópera, que se piensa que se llega a dirigir la ópera, o la dirección de la ópera consiste simplemente en a ver a quién invito. No, ya vemos que es toda una gran problemática. Sí. Para empezar desde el presupuesto, ¿no? Sí. Pero bueno, viene todo este periodo con Sergio Vela y Gerardo Kleinburg, con quienes se revitaliza la ópera, y que también se abre a entenderlo como un arte mucho más contemporáneo. Que eso me parece fundamental para la creación de público y para que ya no solamente se crea que el arte de la ópera es para los viejitos o para los abuelitos que tienen nostalgias o mucha fantasía para imaginarse cómo supuestamente fueron las cosas. Vienen dos sexenios de panismo con sus altibajos, en donde los directores de la ópera pues han tratado de darle una cierta dirección, pero con base en las ocurrencias. En las ocurrencias entendido como que, bueno, ahora solamente mexicanos, ahora solamente extranjeros, ahora hay que echar mano del Teatro Colón, ahora hay que hacer producciones mexicanas, ahora hay que invitar a los de teatro. Es decir, sin que haya una concepción integral. Así es. Como proyecto. ¿Qué queremos hacer como país con nuestra ópera? ¿Y por qué? Eso es muy importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Fue lo que yo le pregunté al actual director cuando fue nombrado, y la verdad es que no me supieron dar un diagnóstico. Entonces no se trata de venir a decir, es que como yo he visto en la Scala que hacen esto, o como he visto en el Covent Garden, sí, qué bueno que lo hagan, pero ¿y México? O sea, ¿quién realmente se ha metido a estudiar esos libros que dice Manuel Irizar que existen, pero que nadie lee? Exactamente. Justamente la naturaleza de este espectáculo en nuestro contexto nacional. Un país en donde nos estamos agarrando a tiros, que hay secuestros, que hay inseguridad, desapariciones, que hay verdades históricas, robos, mentiras, asesinatos. Bloqueo simplemente para llegar a Bellas Artes hoy no puedes porque está bloqueado. Entonces, ¿quién ha hecho todo un programa integral que nos considere con el suficiente detalle y con las suficientes digamos que contemplen las suficientes necesidades de... Así es, porque lo que hay son buenas intenciones. Y hay talento, pero lo que no hay es articulación. Está lleno el camino del infierno. Exactamente. Entonces, ante esa complejidad del asunto, pues podemos entender que muchos cantantes se quejan a veces del fútbol, o de que dicen, ay, es que los futbolistas... Bueno, pues hoy, a veces como nos quejamos del fútbol, de que no llegamos al quinto partido, te quiero decir una cosa:
La Liga MX hoy en día es sustentable y tiene equipos que tienen una certeza de programación, que generan recursos, que generan patrocinios, que generan certidumbre a las televisiones para transmitirlos. Eso que aparentemente podemos criticar tanto desde el punto de vista de mexicanos, comparándolo sobre todo con otras grandes ligas, pues te quiero decir que ni siquiera tenemos eso en la ópera. No, pues no, es que en la ópera problema tú no sería sabes así. qué va a haber en junio, no sabes qué va a haber en octubre, no sabes quiénes van a cantar. ¿Cómo puedes interesar a un patrocinador si no hay certeza? Claro. Si hasta un microbús que no trae dirección, no te subes, ¿no? Pues sí, entonces, ¿cómo te vas sí. a subir a un proyecto que además pues absorbe tantos recursos como puede ser el arte operístico, ¿no? Yo creo que definitivamente vas a tener que venir otra vez. Pues Yo creo que vamos a tener que quedar ahorita en una fecha. Ya nos pasamos el tiempo, pues, sin embargo, si quieres dar una no conclusión. llamó nadie, ni escribió nadie aparte de no. Pues solamente No, Manuel. Es que no, mira, eso. cuando vienen gente como tú a hablar de otras cosas, la gente enmudece. Sí nos ven, porque ahí están los números. No, yo lo sé. Cuando viene la entrevista y eso, entonces es más fácil mandar felicitaciones, aplausos, etcétera. Pero cuando vienen estas cosas de echarle Y de coco, verdad, yo tengo muchos amigos en el ambiente de la ópera, pero que me dicen que se tienen que poner un candadito como Sí. Papageno, sí, porque no pueden hablar, porque les da miedo que ya no los inviten, sí, porque les da miedo confrontar opiniones, porque les da miedo ser señalados. Entonces, pues yo creo que nada nos ha hecho más daño que eso, justamente. a mí me han dicho que ya no hable. A mí me han dicho, ya te aconsejamos ya no hablar. No puedo porque no creo que esté haciendo algo malo. Ay, Benito, está muy bien, tu pecho no es bodega. Te va a dar un cáncer Estoy si te tratando quedas de con analizar las cosas, quiero entender lo que pasa, para eso es el programa, quiero entender, quiero saber qué podemos hacer, no quiero destruir, no quiero linchar, no quiero quiero entender lo que está pasando, quiero saber hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Por eso está Noé aquí, por eso ha estado gente tan diversa en este programa. Y por eso también hay que voltear a ver a otros lados. Así Ahora, es. por ejemplo, acabo de regresar del Festival de Álamos, y la verdad es que ese festival que tiene una fuerte carga de programación lírica, operística, pues nos deja muchísimas lecciones. Porque de verdad vi 2 o 3 conciertos que verdaderamente son de primerísimo nivel y que ya quisiéramos, ya no solamente en Bellas Artes, sino en el resto de nuestro país, ¿no? Amigos, ahí están los comentarios. Yo te agradezco mucho, Noé. Mucha gente ha venido, pero el discurso que nos estás dando, las ideas, el contexto que nos estás dando es un contexto con el que yo coincido, una visión con la que yo coincido, que disfruto mucho hablar de ella. Y sí, te ruego, te suplico que vengas pronto otra vez, que sí, para que sigamos hablando de esto. Gracias, Incasta. Bebito, nos sentimos muy inteligentes ahora con el maestro. Él es muy inteligente, y a mí me gusta hablar con la gente inteligente. Pues es un placer. No es común. Ustedes, y espero que para la próxima sí haya esquites. Pero yo no sé, es que... Bueno, entonces nos engañó todos. Característica de la gente inteligente, el sentido del humor. Nos vemos la próxima. Esto es A Voz Plena. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.